Hola, hoy vamos a dar comienzo a las pruebas que me permiten identificar los bacilos gram negativos. Es una serie de pruebas bioquímicas que me van a permitir con los resultados determinar los agentes, en discriminarlos tanto por su género y su especie. Estas son unas pruebas básicas, pero a nivel hospitalario se tiene una batería de pruebas mucho más amplia que permite identificar con mayor certeza los microorganismos. Pero para efectos de docencia vamos a aprender las pruebas más utilizadas. Entonces, tenemos que esas pruebas de identificación se van a hacer una vez tenemos el microorganismo aislado. Y estas pruebas de identificación que vamos a ver hoy, como les mencioné, son para bacilos gram negativos y bacilos gram negativos que no son exigentes en su crecimiento. Allí vamos a tener un grupo grande de microorganismos como es el grupo de la familia Enterobacterias y también otros bacilos que llamamos bacilos gram negativos no fermentadores. Las pruebas que vamos a describir hoy son 5 pruebas. La primera, la prueba de citrato. Esta prueba se va a preparar en un tubo en el cual vamos a tener el medio de cultivo que contiene citrato y donde evaluamos si el microorganismo es capaz de utilizar el citrato como única fuente de carbono. Esa prueba se debe preparar con el agar de tal manera que quede en bisel. Esa prueba me va a permitir poder hacer parte de la identificación de los microorganismos. Inicialmente el tubo va a ser de color verde. Y cuando yo le siembro la bacteria tengo dos opciones. Cuando el microorganismo está sembrado en esa prueba del citrato y es llevado 24 horas a 37 grados centígrados en la estufa, pasado ese tiempo vamos a ver los resultados. Si de color verde que era inicial continúa de color verde, vamos a decir que la prueba es negativa. Es decir, el microorganismo no pudo utilizar el citrato como única fuente de carbono, mientras que si el tubo que era verde pasa a un color azul, estamos hablando de una prueba positiva. Hasta ahí sería la interpretación de esta prueba, pero recordemos que con una sola prueba no se logra la identificación del microorganismo, tenemos que hacer más pruebas. Ahora vamos a explicar el fundamento de la prueba TSI. La prueba TSI contiene una serie de azúcares que me van a permitir evaluar la fermentación de la glucosa y la lactosa por parte del microorganismo, además de ver la producción de ácido sulfídrico y la producción de gas, que tiene esas capacidades en el microorganismo. El medio lo debemos preparar de tal manera que tiene cuerpo y bisel. Cuando hablo de cuerpo y bisel es que la parte que está completamente llena es el cuerpo y el bisel es que tiene un pico de flauta. Todo el medio va a ser de color rojo. Cuando está limpio, está sin sembrar. Ahora, vamos a tener en cuenta dos aspectos importantes. Para la interpretación de esta prueba, en el bisel vamos a interpretar la fermentación de la lactosa y en el fondo del tubo, o sea en el cuerpo, vamos a interpretar la fermentación de la glucosa. Adicional, en el tubo puedo ver la producción de gas y también la producción de ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico lo vamos a interpretar con un color negro. Entonces, cuando el medio está completamente limpio va a estar de un color rojo, pero tengo varias opciones. Vamos a poner varios panoramas. El primer panorama es que después de que este tubo y es sembrado es llevado por 24 horas a 37 grados centígrados, vamos a evaluar qué pasó en el tubo con el crecimiento de las bacterias. En un primer panorama podemos observar que
el bisel está de color amarillo y el cuerpo está de color amarillo, pero no hay ácido sulfídrico y tampoco hay producción de gas. Entonces, allí ¿qué podríamos decir? Si el tubo se pone amarillo, quiere decir que hay un proceso de fermentación, es decir, hubo fermentación de lactosa. Si el tubo se puso amarillo en el fondo, vamos a ver que hubo una fermentación de la glucosa. Entonces allí vamos a tener ya que la lactosa y la glucosa son fermentadas, pero no hubo producción de gas, ni tampoco hubo producción de ácido sulfídrico. Eso es un panorama. Otro panorama sería cuando la bacteria me deja el medio en la parte de arriba rojo y en la parte del fondo amarillo, sin producción de gas, o puede haber producción de gas, es decir, esa prueba puede ser variable, y sin la producción de ácido sulfídrico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si se quedó rojo, no hubo fermentación. Entonces, la fermentación de la lactosa es negativa. Mientras que en el fondo del tubo se puso amarillo, entonces la fermentación de la glucosa es positiva. Tenemos otro panorama que corresponde a la situación en que el microorganismo dejó el rojo el tubo en el bisel y en el fondo del tubo o parte del fondo del tubo lo veo negro. Y también alcanzo a ver parte del color amarillo. ¿Qué significa esto? El rojo arriba me indica que la lactosa fue negativa. No hubo fermentación de la lactosa. Este amarillo del fondo indica que hubo fermentación de la glucosa. O sea, la glucosa es positiva. Ahora, el color negro que se me presenta en el medio TSI corresponde a la producción de ácido sulfídrico. Entonces quiere decir que hubo producción de ese compuesto. Y ya verifico la producción o no de gas. Dependiendo si veo grietas en el medio o desquebrajaciones del agar, entonces puedo decir si es positivo o negativo. Y como último panorama es el microorganismo que no es capaz de producir fermentación de la lactosa ni de la glucosa. Entonces todo el tubo me va a quedar de color rojo. Esto implica que es un microorganismo que no fermenta. Finalmente, es un microorganismo que no me fermenta la lactosa y tampoco fermenta la glucosa. Esos microorganismos son los que llamamos no fermentadores. Ahora vamos a explicar la prueba de la lisina. La prueba de la lisina tiene varias funciones. Igual que en la anterior, en la prueba del TSI, es una prueba que vamos a preparar en tubo formando cuerpo y bisel. El tubo inicial es de color morado. Y vamos a hacer la siguiente interpretación. En el bisel vamos a interpretar la prueba de deaminación. La deaminación la consideramos como negativa cuando el tubo se mantiene morado en el bisel y es positiva si se pone rojo. Esto solo en esta parte del tubo, en el bisel. En el fondo del tubo vamos a interpretar la prueba de descarboxilación. La prueba de descarboxilación tiene la siguiente interpretación. El tubo es morado. Si a las 24 horas de incubación se mantiene morado, vamos a decir que la prueba es positiva. Y si cambia a un color amarillo, la prueba va a ser negativa. También este medio me permite visualizar la producción de ácido sulfídrico, que como ya lo mencionamos, es la presencia de un color negro.
Como les mencioné, una vez se siembra el microorganismo en el medio, lo vamos a llevar a 37 grados centígrados durante 24 horas. Y luego de las 24 horas vamos a hacer la interpretación de las pruebas. Primer panorama. El microorganismo creció y me va a dejar el tubo completamente morado. Ya sabemos que debemos leer en las dos partes del tubo. Vamos a interpretar la parte de arriba, que es el bisel. Entonces ya dijimos que era morado. Si es morado, la deaminación va a ser negativa. Mientras que en el cuerpo vamos a interpretar la descarboxilación y me dicen que si es morado, es positivo. Allí entonces ya podemos decir que este microorganismo no deamina, pero sí descarboxila y no le vemos ninguna porción de negro, entonces decimos que el ácido sulfídrico es negativo. Ese es un primer panorama. Un segundo panorama corresponde al microorganismo que crece y me va a dejar el tubo de la siguiente manera. En el bisel morado y en el cuerpo va a quedar de color amarillo. Si volvemos a la tabla de interpretación, pudiéramos decir que este microorganismo, la deaminación es negativa, mientras que la descarboxilación, como me quedó amarillo, también es negativa. Y no tiene color negro. Entonces la producción de ácido sulfídrico es negativo. Este es otro panorama, que observemos el tubo morado y amarillo. Otro panorama es el en el que encontramos que el microorganismo me deja el bisel de color rojo y el cuerpo me lo va a dejar de color amarillo. ¿Qué significa esto? Que el microorganismo deamina, pero no descarboxila. Y está un panorama en donde vamos a encontrar, similar a este, morado en el bisel y morado en el cuerpo. Acá encontramos que el microorganismo produce ácido sulfídrico, o sea, va a tener un color negro. Entonces la diferencia es que este microorganismo no deamina, deaminación negativa, hay una descarboxilación positiva y hay producción de ácido sulfídrico. Con esto logramos hacer la interpretación de la lisina. Hay una situación que acá no vamos a describir porque es similar a la que encontramos en este punto, y es que el tubo me quede completamente morado. En esta situación, los bacilos gram negativos no fermentadores dan esta opción. ¿Cómo hago para determinar si hay una verdadera descarboxilación o no? Debo de ir a la prueba del TSI y si en el TSI hay fermentación de glucosa, efectivamente sí hay descarboxilación. Solo el pH ácido de la fermentación de la glucosa que tiene el medio de la lisina me va a permitir activar la descarboxilasa para que se dé el proceso de descarboxilación. Ahora continuamos con la prueba de Sim. La prueba de Sim significa tres pruebas que vamos a identificar en el mismo tubo. Una que es sulfuros, la producción de sulfuros, es decir, la producción de ácido sulfídrico.
que, como ya lo mencionamos, va a ser la presencia de un color negro en el medio. La prueba de indol me va a hacer referencia al uso del triptófano y lo vamos a revelar con un reactivo que es el reactivo de COVAX. Y allí, cuando agregamos el reactivo, si se pone de color rojo, la prueba va a ser positiva, y si se queda de color amarillo, la prueba va a ser negativa. Por último, tenemos la prueba de movilidad. La M de sim significa movilidad. Entonces es ver la capacidad que tiene el microorganismo de desplazarse del sitio de siembra o no. La prueba se va a realizar en un tubo, pero en este caso utilizamos solo en cuerpo. El medio es un medio semisólido, es decir, no es completamente sólido como lo hacíamos con las otras pruebas. Cuando sembramos el microorganismo que estamos identificando, lo debemos sembrar en una línea. O sea, con el asa de punta vamos a sembrar en una línea central y luego va a ser llevado a la estufa para ponerlo a 37 grados centígrados durante 24 horas. Luego de este tiempo vamos a hacer la interpretación y vamos a encontrar los diferentes panoramas. El primer panorama que vamos a ejemplificar es cuando la bacteria crece en la línea de siembra, pero además tiene la capacidad de dispersarse. Entonces vamos a ver que el medio se vuelve turbio. Además de la línea central, vamos a ver que crece en el alrededor de esa línea, pero dando una turbidez al medio. Y en este panorama no vamos a ver ningún color negro, entonces el ácido sulfídrico va a estar negativo. Si le agregamos una gota del reactivo de COVAX, ya dependiendo del tipo de bacteria, vamos a determinar si se pone rojo o si se pone amarillo. Y dependiendo del color que tome, vamos a decir si el COVAX es positivo o si el COVAX es negativo. Este sería un panorama. Otro panorama es donde la bacteria que siembro solamente se queda en la línea de siembra. Si se queda solo en la línea de siembra, hablamos de que la movilidad es negativa. Si no hay color negro, el ácido sulfídrico estaría negativo y tendríamos que verificar cómo es el uso del triptófano mediante el reactivo de COVAX, igual que en el anterior, determinando si es rojo o amarillo. Y para terminar, el otro panorama sería que la bacteria, además de crecer en la línea de siembra, crece alrededor. Pero esta bacteria puede tener la capacidad de producir ácido sulfídrico. Entonces, en este caso, vamos a ver que todo el medio se vuelve negro, porque la bacteria creció tanto en la línea de siembra y además tiene la capacidad de moverse, de desplazarse en el medio. Entonces hablaríamos de ácido sulfídrico positivo y movilidad positiva. Y ya dependiendo de cómo me dé la reacción con el COVAX, determinaría el uso o no de triptófano. Esta sería otra prueba para adicionar a las que ya hemos explicado. En conjunto van a lograr la identificación del microorganismo. Por último, vamos a describir la prueba de la urea. La prueba de la urea es para determinar la producción de la ureasa. En esta prueba vamos a tener un medio que está preparado en cuerpo y bicer, o a veces se puede preparar solo en cuerpo. Lo importante es que aquí el microorganismo va a utilizar la urea del medio utilizando la ureasa, y el medio, que es de un color rosado, cuando es positiva por el uso de la ureasa, se va a poner de un color fucsia.
o rosado intenso. Entonces, el medio, una vez es inoculado con la bacteria, lo vamos a llevar a la estufa a 37 grados centígrados por 24 horas y vamos a ver los resultados. Si el medio se queda de un color rosado o incluso toma un color amarillento, entonces vamos a hablar que la prueba es negativa. Pero si el color de la prueba pasa a un color rosado intenso o fucsia, vamos a hablar de que la prueba es positiva. Con todos estos resultados de las pruebas que acabamos de describir, es decir, prueba de citrato, la prueba de TSI, la prueba de la lisina, prueba de SIM y prueba de urea, hacemos una clasificación inicial, la cual se lleva a unas tablas de identificación que ya están establecidas y con las cuales podríamos determinar el género con mucha seguridad, la especie con menos seguridad, porque requeriríamos de mayor número de pruebas para lograr una identificación más exacta. Sin embargo, son pruebas aproximadas que nos ayudan a determinar qué microorganismo está causando la infección en un paciente.